Se está votando a esta hora, comenzó lo que es el tratamiento en el Pleno de la Cámara de Diputados, el de la rendición de cuentas, una sesión que se espera hoy sea bastante extensa. Hay 60 anotados para hacer uso de la palabra. La sesión comenzó allá sobre las 9 de la mañana. Estuvimos adelantando un poco lo que sería esta sesión precisamente el viernes cuando estuvimos en contacto con la diputada Majela Rinaldi del Frente Amplio por el departamento de Durazno. A ver, la conclusión, y lo hemos hablado, por ejemplo, aquí en el espacio político con el Topo Marcenal, lo hemos hablado aquí con Ariel y con varios invitados que hemos compartido, con Eduardo Montes de Oca también, que ha estado hace unos días también en su habitual columna aquí en el programa. Y Eduardo seguramente esta semana también va a hacer aportes respecto a esto y también a la realidad local, como siempre lo hacemos. Pero, a ver, si tenemos que titular de alguna manera este editorial, es que la oposición revivió a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto, que era prácticamente un alma en pena desde el punto de vista político, que casi no tenía razón de ser, porque desde el momento que su líder, Guido Manini Ríos, no tiene una adhesión entre sus alguna vez dirigentes, alguna vez militantes y alguna vez votantes, porque fue perdiendo en esa escala precisamente a la que me refiero, el poder de respaldo. Y por ende, cuando un líder político o un intento de líder político, y esto que no se tome como un término despectivo a lo de intento de líder político, porque en realidad lo de líder político es un carácter justamente, es una entidad bastante grandilocuente para lo que es la realidad hoy por hoy, el microclima del sistema político uruguayo. Entonces cuesta hablar de un liderazgo de Manini Ríos. Pero bueno, vamos a ponerlo obviamente en su partido, ya muy disminuido desde la expresión electoral, ni que hablar ya incluso desde el espacio político estaba así. Pero tanto fue la maniobra difícil de explicar y entender de la oposición con esto de encerrarse en el no votar la rendición de cuentas, que le terminaron dando la llave a Cabildo Abierto para que de alguna forma quedara incluso la oposición hoy, o la mayoría de la composición de la coalición republicana, por ende Partido Nacional y Partido Colorado, y allí prendido también el Partido Independiente, que quedaran en una posición hasta ciertamente un poco ridícula frente a la opinión pública. En aquella conferencia, hasta con un tono de jolgorio y con un tipo que a priori uno lo asume como un tipo serio, o tal vez el más serio de la bancada de la coalición republicana, que es el doctor Pedro Bordaberry, el senador colorado, haciendo el festejo ese de remar como los vikingos en el Mundial, la selección de Noruega, que todos simpatizamos con esa impronta que le puso la selección de Noruega a la Copa del Mundo. Lo hacía él con Da Silva, además medio desfasado, medio descoordinado, pero eso es un detalle nada más, pintoresco. Pero estaban como de fiesta para anunciar que no iban a votar la rendición de cuentas. Hoy escuché, por ejemplo, al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional hablar de que se intenta de alguna forma menoscabar la posibilidad, o que se intenta coartar la posibilidad del disenso, de discrepar con la mayoría. Creo que no es así, porque de hecho el Partido Nacional, su partido, el Partido Colorado, integrando la coalición republicana, y el Partido Independiente, que va tipo como cometa prendida al farol ahí, pero siguen teniendo la posibilidad de no votar la rendición de cuentas, siguen teniendo la posibilidad de seguir en ese camino. Que a ver, más allá de que no lo comparta personalmente o que muchos de nosotros podamos no compartir la posición, más allá de lo que incluso podamos pensar desde el punto de vista ideológico o por dónde puedan estar nuestras afinidades en ese sentido, es el hecho que políticamente no parece ser un mensaje realmente muy maduro, incluso como oposición, y que hasta el propio expresidente Lacalle Pou, hace pocos días, cuando reapareció públicamente, si lo digo en un término científico, como siempre les digo, básicamente Lacalle Pou los orinó. Con su mensaje conciliador a los propios integrantes de su interna. Pero, dicho esto, no tuvieron en cuenta que le estaban entregando a Cabildo Abierto, además, la posibilidad de revivir políticamente, porque de alguna manera quedó como que, bueno, nosotros somos los más serios de la oposición, disminuidos como estamos, sin credibilidad como estamos, que todo comenzó con la debacle del muchacho del audio de WhatsApp que se había puesto a todo el árbol genealógico en un piso entero. Con lo que fue el episodio de la ex ministra de Vivienda Irene Moreira, que allí empezó más todavía la debacle. Aquella conferencia de Manini Ríos que parecía un comunicado de las fuerzas conjuntas. Después todo lo que conllevó, que igual aún así se quedó en la coalición, teniendo una relación donde, bueno, el presidente no me atiende el teléfono, un montón de cosas.
Un cabildo abierto que sigue además con esa nostalgia de querer soltar a los presos de Domingo Arena. En fin, si lo ubicáramos incluso en el péndulo político, ustedes saben que sí se ponen allá sobre la derecha, pero sobre todo en el populismo de derecha, que no llega ni siquiera a lo que es hoy, lo que hoy llaman la corriente libertaria, que bueno, todavía hay como una especie de adolescencia ideológica que no se ha terminado de definir precisamente en el movimiento libertario uruguayo, si es que existe todavía más allá de que hayan fundado el Partido de la Libertad Avanza. Pero volvemos al centro de todo esto. La oposición, con su decisión desde el punto de vista político, lo que generó en definitiva fue el hecho de revivir a Cabildo Abierto, que no tenía prácticamente razón de ser hasta que tuvo una buena razón de ser, con lo que fue el desenlace precisamente de, bueno, negociar y conseguir desde el punto de vista político algunos de sus cometidos. La duda siempre va a perdurar hasta que eso sea desmitificado, desmentido en los hechos, porque desde el punto de vista del discurso es imposible que lo puedan desmentir, porque la política es el arte de lo posible y porque esto está lleno de contradicciones permanentes y porque lo que es el tema de derechos humanos en el Uruguay lamentablemente tiene un montón de puntos contradictorios. Imagínense que ya es bastante contradictorio que el partido que es amante, nostálgico de los violadores de los derechos humanos, se sienta a acordar con un partido que se supone que lleva la bandera de quienes, por ejemplo, marchan todos los 20 de mayo, más allá de que esta causa no le pertenece solamente al Frente Amplio, es de todos los uruguayos, pero me refiero que hay obviamente en la izquierda una sensibilidad bastante impregnada, ni que hablar con el tema, y que hay un énfasis muy importante. Ni que hablar, entonces imagínense el daño, la sensibilidad que eso genera en lo que es, por supuesto, la izquierda en el Uruguay.